Hola, ¿qué tal? Voy a estar hablando acerca de ya se me olvidó de qué iba a hablar. No, sí, ya me acordé. Bueno, es que estuvo interesante porque hablé de la teoría del encuadre anteriormente y justamente este fin de semana, hubo un café filosófico en donde abordamos la teoría del encuadre, que es esta teoría del el marco es lo que ves y omite todo lo demás que está fuera de ese marco. Es una forma de manipular, pero, hay cosas muy interesantes que todavía no he explorado en sí, pero que, perdón, sé que existen, como esto de lo que hablé anteriormente, que hay como una tercera dimensión que puede uno, incluso cuando uno habla, hay un marco que está presentando, o sea, no tiene que ser literalmente un marco físico con imágenes, este, los gestos tienen un marco también, o sea, hacerle, es como, ¿qué onda con eso? Eso es confuso, ¿no? Estás transmitiendo el marco de confusión, el marco también es un marco. Bueno, las noticias aquí llegamos a la conclusión de que no cuentan la realidad de alguna forma. El encuadre, llegamos a ver el encuadre y el encuadre puede llegar a interpretarse como, bueno, más bien empezamos con la pregunta si las noticias cuentan la verdad o no. Entonces, esta fue la pregunta inicial que nos llevó a, a decir, bueno, a cuestionar la realidad. ¿Realmente las noticias son algo que se nos está presentando o estamos tratando de interpretarla de una forma como subjetiva? Entonces, tiene sentido que desde aquí lo primero o lo inicial que se presenta es esta idea o tratar de diferenciar justamente entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo objetivo o la realidad es muy problemática y más cuando hablamos en términos de metafísica, por ejemplo. La metafísica sabemos que pues es un estudio que trata con todas estas cuestiones que están fuera de la realidad, por así decirlo, y tratamos de entender la objetividad, pero es muy difícil porque, de nuevo, cada quien tiene su interpretación y cada individuo tiene su interpretación y como colectivo también tenemos sesgos, o sea, el humano está limitado por sus sentidos, por ejemplo. Entonces, luego, fue interesante porque luego entramos en esta cuestión de si la realidad o las noticias o el encuadre o todas estas cuestiones son subjetivas o son objetivas, ¿no? Como que luego ese era de alguna forma el debate. Eh, de nuevo, el subjetivo, pues, es dar tu opinión, pero crítica y equilibradamente. Yo aposté más por, bueno, y ahorita voy a explicar un poco por qué, pero yo aposté más en que tú debes de dar tu propia opinión, pero la opinión justamente que tú des no debe de ser parcial y quitemos también un poco esta idea de que tienes que tener fuentes, tiene que estar respaldado. Yo no creo que eso sea muy necesario. Lo que pienso es que debes de ver los dos lados y criticar los dos lados o los tres o los cuatro, o sea, todos los lados, criticarlos y de esa forma también lo estás haciendo de forma equilibrada, por así decirlo. Entonces, uno sigue por subjetividad las cosas y no por objetividad. Pongo un ejemplo, cuando vemos una crítica de una película, no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, si alguien me está diciendo, no, pues la película trató de esto, luego pasó esto y ya, y me estás contando la historia de la película que yo ya vi, eso para mí no es una crítica, porque yo quiero escuchar tu punto de vista, quiero escuchar qué viste tú que yo no estoy viendo, por ejemplo, cómo interpretas tú las cosas. Es decir, yo quiero justamente esa subjetividad. Entonces, uno sigue las cosas por su subjetividad, no por la objetividad. Lo de las películas es un ejemplo. Otro ejemplo es, ves el hecho, o sea, el hecho de algo que pasa. Por ejemplo, vamos a decir que estuviste en un evento en tu ciudad, ¿no? O fuiste a un concierto y luego escuchas a alguien que habla de ese evento, ¿no? O vamos a hablar, bueno, se asocia un poco con las películas, pero
cuando hay como, por ejemplo, el Supertazón, el Super Bowl, o hay estas cuestiones que luego, por ejemplo, suceden en los medios, sí, como un WrestleMania, como un evento así que todos ven, y luego lees o escuchas las críticas, ¿no? O sea, de nuevo, no quieres que te cuenten lo que pasó tal cual, o sea, lo objetivo, la realidad, tú estás buscando la subjetividad, tú estás buscando qué interpretaciones les están dando las personas a eso que ya todos vieron, ¿no? Otra también, y yo lo utilicé esto para argumentar con respecto a las noticias y lo que te van contando en general, que es eh, el contexto, por ejemplo, es muy interesante aquí porque el contexto de, por ejemplo, el mundo académico, tú dices, es que hay mucha teoría y no es práctico y no se entiende, pero dentro de ese contexto, eso es un contexto que tú puedes utilizar. Es decir, todo ese conocimiento que está ahí, cuando alguien empieza a hablar de cosas técnicas o de ese contexto, se puede entender porque justamente tú estás ahí. O sea, eso en sí es un contexto que está ahí. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con la historia. Tú has visto ciertas noticias que a lo largo del tiempo se repiten una y otra vez. Entonces, esta repetición de las historias te puede ayudar justamente a ti a, pues, a saber cómo desencadena una historia o cómo desencadena incluso una película, una noticia. O sea, que puse el ejemplo, Estados Unidos ya bombardeó otro país, ¿no? Y entonces decimos, pues cuántas veces no han bombardeado, hay protestas y ya, y otra vez lo mismo. Entonces, o sea, es como una historia que siempre se repite, ¿no? Y esos tres son como hechos que tú no estás en sí buscando la objetividad, por muy objetivos que nos creemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante en esencia es que debes de tener tu criterio propio, tu propio encuadre, ¿no? Y te vas a comer ciertas cosas, te vas a tragar ciertas cosas, te vas a dejar manipular por ciertas cosas, por ciertos elementos, por ciertos eventos. Pero aquí lo importante es saber por cuáles eventos tú estás decidiendo dejarte manipular y puede, bueno, en este caso puede, puede que tenga que ver con tus preferencias, ¿no? Si tus preferencias son estas, pues todo lo que venga de ahí, o sea, va a entrar, ¿no? Y dejémonos, yo diría, un poco de lado de esta objetividad, porque no existe la objetividad. Tú estás prejuiciado también, tú tienes tus propias preferencias, tus propios esquemas. Entonces, la clave también para esto es exponerte a diversas cosas, pero yo sí diría que si pasa algo en las noticias y todo el mundo está hablando de esto, y luego pasa otra cosa y todo el mundo está hablando de esto, es muy vulgar porque la gente realmente no sabe de eso. O sea, lo está opinando geopolítica, ahora estamos hablando de la salud, ahora de la educación y así, y tú ni manejas esos temas, ni te interesan. Ese es mi problema. Si no te interesan esos temas y solamente si te interesan cuando están en las noticias, o sea, no van contigo. ¿Por qué los estás consumiendo? Nada más porque todos los demás lo están consumiendo. Ese es mi problema. Si tú estás especializado en un área y sale una noticia con respecto a esa área, ahí sí tiene sentido porque está relacionado, pero si no, pues no tendría mucho caso. Entonces, ¿a qué me refiero con exposición a diversas cosas? Que tienes que tener justamente esa exposición a diversas cosas, pero en el campo en el que tú ya te especializas. O sea, si tú eres, por ejemplo, una persona de contabilidad, pues exponerte a diversas noticias o informaciones de contabilidad, o sea, para tener también un rango un poco más amplio, pero de nuevo, con respecto a tu especialidad. Ahora me dices, ¿me puedo salir de mi especialidad? Sí, te puedes salir de tu especialidad hacia otras áreas, dos, tres, cuatro, pero de nuevo, o sea, no creas que eres especialista en una noticia en la que no manejas, como puede ser la geopolítica o la educación, cuando hay una noticia de eso, ¿no? Ese es el problema más que nada ahí.
El peligro aquí es el de accesibilidad y la repetición. La repetición, que es lo que yo comentaba, cuando una noticia se repite constantemente, hay que tener cuidado ahí porque uno puede preguntarse por qué estoy viendo esta noticia tanto, ¿no? ¿Cuál es la intención con esta repetición de la noticia? Y la accesibilidad, o sea, muchos dicen es que tienes que buscar en diferentes fuentes. Entonces ya busqué en diferentes fuentes, dos, tres diferentes fuentes, pero está ahí, todas esas fuentes están ahí. Es más difícil encontrar fuentes que no están ahí o incluso fuentes que no son populares o tendenciosas, ¿no? Que digamos, es que esas luego pueden ser prejuiciadas, sí, y yo diría, y las que están en tendencia y populares no son prejuiciadas, o sea, son objetivas. No, por supuesto que no. Entonces, el chiste es no buscar diversidad de fuentes, sino buscar fuentes que a ti te gusten, que vayan con tu subjetividad. De nuevo, ahí está ese tema de la subjetividad. Mucho también se puede decir que hasta cierto punto es chisme, que es lo que comentaba, y lo que comentaron algunos. El chisme es como o está dentro de una naturaleza humana, que de hecho muy interesantemente comentaron que pudo haber sido como parte del desarrollo humano justamente, como querer chismear, y que creo que había 6 diferentes especies como de estas tipo humanos y así, y entonces una de ellas es la que sobrevive, que es la Homo sapiens, creo, pero es gracias al chisme. El chisme es justamente lo que nos lleva a, pues, justamente querer socializar y convivir unos con los otros. Entonces, con respecto a esto, decían, es que las noticias o el chisme o así, con eso nos controlan, ¿no? Y yo decía, no, pues no es mucho que nos controlen a través del chisme. Para mí más bien es que es como un niño que tiene una dulcería y le vende dulces a los demás niños, ¿no? O sea, no es que haya un extraterrestre o alguien que nos esté controlando a los humanos, todos somos humanos, y esas mismas personas también que fabrican todo lo que fabrican, el chisme y todo eso, pues también lo están consumiendo hasta cierto punto. Entonces yo pongo esa analogía como de un niño que es dueño de una dulcería. Informarse es un encuadre también. Y Max Weber aquí comentaba o hablaba de que se puede pensar sin necesidad de actuar, ¿no? Que hay todo un dilema ahí con la acción, o sea, sí pensamos muchas cosas, pero hay que actuar. Y Max Weber y yo decimos no, o sea, ¿por qué? No necesariamente el pensamiento, la reflexión, la filosofía tiene que llevar a la acción o tiene que llevar a los cambios sociales o a la justicia social, pues no, o sea, podemos hacer las cosas sin necesidad de actuar, se puede decir. Y esta idea justamente de una doble o triple realidad. Un ejemplo aquí es el de Robert Greene, yo lo nombré el padre, la madre y el rey, en donde se controlaba al rey, que era un niño de 15 años, a través de la madre, o sea, la madre regente era quien controlaba al rey, y la madre regente era controlada por su amante, y el amante de alguna forma también estaba involucrado como con el padre, que era un pastor, un sacerdote, creo. Y entonces, El Millonario Secreto también es una serie en Netflix y se visualiza justamente esta idea de que, o sea, el encuadre es una metacognición, ¿no? Que es una doble realidad. Estás actuando aquí, pero también estás actuando de otra forma, ¿no? Le tienes que dar poder a las personas para que puedas tener tu poder sobre ellas. Como las noticias te dan poder, pero en sí te están controlando, ¿no? Es un efecto irónico también como el de Estados Unidos con su autocrítica o su sátira, que son formas, por ejemplo, como South Park, que critica todo, de poder justamente criticar todo y de alguna forma, de esa forma como que se mantiene regulado todo, porque en muchos países no se tolera la crítica, por ejemplo, al gobierno o a instituciones sagradas, por así decirlo. Entonces, unas analogías aquí sería informarte es ver el mapa y no el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ves las noticias? No estás en el territorio, no estás caminando en el territorio, nada más estás viendo un mapa y creer que esa es la realidad, pues está equivocado. Ganar en un videojuego, por ejemplo, que no fue hecho por ti
y ver el menú, no es saber cómo se prepara ni cómo sabe la comida, por así decirlo.